Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo Una por una, íntimas y extrañas. Agradecer en primer lugar a la Diputación de Málaga y al Centro Cultural La Malagueta la posibilidad de encontrarnos una vez más. A todos ustedes por acompañarnos aquí presencialmente esta tarde y de una manera muy, muy especial y muy cálida a nuestro invitado de hoy, a Javier Garmendia, al que agradezco enormemente que se haya desplazado a pesar de las inclemencias del tiempo y de los transportes. Él viene de Madrid y con un tema, además, que es un tema complejo, que creo que es un tema que está en el contrapunto y que nos puede aclarar un paso más aquello que hemos tratado a lo largo de todos estos encuentros en el ciclo de Una por una, que es que hemos ido apostando y esclareciendo una dirección que vaya hacia la singularidad del sujeto, hacia el no todo es posible, y cómo hacer comunidad con eso íntimo, extraño y único de cada uno, que cada vez parece que es más complicado y más difícil en una época como la que nos atraviesa, de un discurso ultraneoliberal, muy radical, muy potente, donde casi a toda costa, podríamos decir, se trata de convertir la identidad en un universal, sin tener presente que el yo, que tanta fuerza tiene y que tanto nos abunda, no es dueño de su propia casa, como nos dice Javier Garmendia retomando a Freud. Para aquellos que no lo conozcan, presentar a Javier diciendo que es psicoanalista, psicólogo clínico, es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y fundador en 1988 del Centro de Día Madrid, que es un centro orientado a los jóvenes y adolescentes con problemas psíquicos y del que fue director hasta, creo, si no me equivoco, 2020, ¿no? Sí. Así que, sin más, le paso la palabra. Te agradezco enormemente que nos acompañes y lo hago con una pregunta, como hago usualmente, y es en relación al tema que nos convoca. ¿Qué nos trae esta época? ¿Qué nos trae con el tema, ¿no? ¿Qué nos trae en una época donde hay una debilidad de lo simbólico, donde hay una fragilidad de las identificaciones, donde los ideales son frágiles y crece un abanico cada vez mayor de identidades, de formas que no sabemos bien a veces cómo tratar, porque dan unas nuevas lógicas en los vínculos? Entonces, le doy la palabra. ¿Qué opinas? ¿Qué nos tienes que decir con todo este complejo tema? Muchas gracias, María. En principio, agradecerte, obviamente, la invitación y al Centro Cultural La Malagueta la oportunidad de estar hoy aquí y conversar sobre un tema tan interesante y espinoso como es el de las identidades. Tengo que decir que, en primer lugar, cuando María me invitó a este ciclo y a hablar de este tema, le dije que sí. En primer lugar, porque me encanta venir a Málaga y sobre todo poder conversar con María en un espacio así me parece algo fantástico. Pero según se lo dije, al rato dije, uy, ¿en qué lío me he metido? ¿No? Con el tema de las identidades y la identificación. Y estuve por llamarle y decir, mira, María, me parece que mejor declino la invitación porque el tema es bastante espinoso. Para mí lo es. Es un tema muy, muy complicado, con muchas aristas y más en los tiempos que corren y con las subjetividades que se avecinan. Me parece que es algo complicado, pero al mismo tiempo, por eso mismo también me parecía que valía la pena hacer un esfuerzo por pensar un poco sobre el tema, ¿no?
y me puse a ello. Traigo muchas cosas que he ido mirando, pero creo que he elegido más, creo que es mejor conversar que versar. Creo que es mejor que podamos tener una conversación sobre este tema que me parece que es fundamental. Lo primero que a mí me pareció, cuando me puse a pensar sobre esto, es la cuestión de la identidad y la identificación. Y yo creo que uno de los problemas con que nos encontramos es la confusión de ambos conceptos. Hablamos a veces indistintamente de identidad e identificación cuando no son conceptos, no son sinónimos, son cosas, y sobre todo desde nuestro punto de vista, muy diferentes, la identificación y la identidad. Creo que a mí se me ocurrió un neologismo, un término que puede dar cuenta de esta confusión, que es la identifiquidad, porque aúna los dos términos en esa confusión que se da. ¿Por qué digo que desde nuestro punto de vista, desde el trabajo psicoanalítico y desde las lecturas desde el comienzo del psicoanálisis con Freud, hay que aclarar esta cuestión? La identidad, primero, para Freud estaba siempre en cuestión. La identidad individual, lo que uno llama el yo, por eso traíamos lo del yo, está siempre en cuestión. Si no estuviera en cuestión, en realidad no tendríamos conflictos. Tenemos conflictos psíquicos porque no somos idénticos a nosotros mismos. Idéntico a sí mismo puede ser el animal, puede ser una planta, pero el ser humano, desde el momento en el que habla y entra en el mundo del lenguaje y las relaciones con otros humanos, no es nunca idéntico a sí mismo. Siempre está dividido, siempre está en un conflicto. Entonces, esa identidad, desde este punto de vista, es ya una identidad cuestionable. Es una identidad para pensar qué es realmente esa identidad y hasta dónde se da. Un ejemplo muy sencillo para entender esta cuestión de la identidad es si pensamos en nosotros mismos. Por ejemplo, en los sueños. Si uno piensa en las cosas que sueña, se da cuenta que realmente no es idéntico a sí mismo. Entre otras cosas porque sueña cosas que le son absolutamente extrañas, absolutamente ajenas. Recuerdo hace mucho tiempo una paciente adolescente en el centro del hospital al que hacía referencia a María, que me decía que no entendía, porque desde la idea esta de la identidad, ella misma decía, no entiendo por qué en los sueños se meten personas que yo no conozco. Porque cuando eran personas que ella conocía, de alguna manera decía, bueno, si son personas que yo conozco, vale. Pero cuando aparecían personas que ella le eran desconocidas, y no sabía cómo vincular con lo que había soñado, tenía una extrañeza grande. Decía, no me gusta que se metan personas en los sueños que yo no conozco. Es decir, que esto ya nos muestra esta dificultad con la identificación, por no decir los síntomas. ¿Quién no tiene síntomas psíquicos? No hay ningún sujeto que no tenga síntomas psíquicos. Otra cosa son las patologías que luego podemos ver, pero síntomas tenemos todos. En algunos síntomas nos reconocemos, en otros nos sentimos absolutamente extraños, ¿no? Por ejemplo, si pensamos el caso de la neurosis obsesiva, de los obsesivos, que son más egosintónicos, a veces el obsesivo se encuentra muy bien con su propio síntoma, incluso defiende que el cuadro tiene que estar absolutamente recto porque eso forma parte del orden y que los libros tienen que estar de la A a la Z y colocados de mayor a menor porque eso facilita realmente luego encontrar el libro. Entonces, este síntoma le divide menos porque se hace egosintónico, es egosintomático. Entonces, pero sin embargo hay otros síntomas que nos resultan mucho más extraños, con los que no nos podemos reconocer tan fácilmente. Cuando muchas veces no sabemos lo que queremos, o queremos lo que no sabemos, deseamos lo que queremos o no. Es decir, que hay toda la sintomatología psíquica y no hay sujeto humano que no la tenga. De esto estoy absolutamente convencido. Entonces, esta idea de identidad es ya, desde la idea del psicoanálisis, pertinente ponerla en cuestión. Y ahora, para relacionarla con la identificación, lo que sucede es que precisamente porque no venimos con esta identidad,
nos identificamos. Y ahí hay una diferencia fundamental, porque en realidad nos identificamos como si dijéramos para contrapesar esa falta de identidad. Esta es la cuestión de la identificación. Y creo que lo que pasa hoy en día es que esto está confundido. Está confundido ¿por qué digo que está confundido? Porque de alguna manera estamos haciendo de las identificaciones identidades. Claro. Con aquello que nos identificamos le estamos dando el estatuto de identidad. Y esto es un problema. Y luego vamos a ir viendo en la conversación por qué decía que es un tema espinoso, porque creo que hoy en día nuestra sociedad tiene un problema con el tema de la identidad. Ha elevado la identidad a una categoría que creo que es realmente muy problemática y que está generando, como lo vemos cotidianamente, lo que se llama polarización, crispación, etcétera. Que tiene que ver con que lo que en principio eran identidades, que era una manera de tratar nuestra propia falta, lo estamos convirtiendo en una esencia que tenemos que defender a muerte. Y esto creo que es un problema contemporáneo que vale la pena pensar y que vale la pena tratar. Para luego ir viendo, como decíamos, la diferencia entre estos universales, lo singular, que me gustaría poder abordar a lo largo de esta tarde, que pudiéramos conversar, para ver de qué se trata en esa singularidad, a diferencia de la identidad, que no es exactamente lo mismo. Habíamos conversado con María el declinar de alguna manera las identidades y salen, por ejemplo, la identidad de género, la identidad nacional, la raza, es decir, cualquier tipo de... todas las identidades que se están poniendo hoy en día en juego. Y entre ellas hay una muy importante, que es la del diagnóstico, que forma parte también de estas identidades, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, ¿qué está pasando con los diagnósticos? Por ejemplo, para entendernos, estos días anteriores, como sabéis todos, los trenes están suspendidos, no se podía viajar. Yo al final decidí venir en coche porque quería venir y el tren no iba a funcionar, era muy complicado. Y dije, bueno, pues me voy en coche. Pero en los telediarios, viendo las noticias sobre esto, me sorprendió y me hizo, no voy a decir gracia, pero bueno, me llamó la atención, me pareció curioso oír una cosa que se llamaba, un diagnóstico que se llamaba meteoropatía. Entonces dije, uy, ¿pero qué es la meteoropatía? Entonces, claro, no lo habíamos oído nunca porque nunca había habido fenómenos meteorológicos tan importantes como los que ha habido estos días, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ver qué es la meteoropatía, porque francamente digo, ya que estamos en ello, pues... Y entonces, bueno, hay una serie de cosas, pues, jaquecas, dolores lumbares, etcétera, una serie de síntomas que yo dije, bueno, lo que no sabía es si para ser meteorópata había que tenerlos todos o solo algunos. Esto ya no llegué a tanto, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo porque hay una infinidad de diagnósticos increíbles. ¿Qué es lo que sucede con el diagnóstico? Y nos viene bien para poder pensar la cuestión que traíamos de lo universal, lo particular, lo singular, y luego ver si esto nos puede servir también para declinar otras identidades. ¿Qué sucede con el diagnóstico? Que uno dice, trastorno de la personalidad. Y hay una serie de síntomas que se describen para el trastorno de la personalidad. Por ejemplo, trastorno límite de la personalidad. Entonces uno va y dice, pues si yo tengo estos ítems, entonces tengo trastorno de la personalidad. Luego soy un trastornado de la personalidad, o soy un esquizofrénico, o soy un neurótico, o soy toda la gama de síntomas que se pueden categorizar. Y uno puede verse más o menos en unos o en otros. ¿Qué sucede con el diagnóstico? Que es una cosa muy interesante que hemos comprobado durante mucho tiempo en la clínica y se ve en los pacientes, sobre todo en determinadas edades, pero incluso en todas las edades, una cosa muy interesante. Hay pacientes, recuerdo en el hospital, que no querían saber nunca su diagnóstico, que no querían que se les dijera el diagnóstico.
y otros que les daba igual, y otros que a toda costa querían saber su diagnóstico. Y uno se pregunta, ¿por qué será que unos no quieren saber nada del diagnóstico, otros les da igual, y otros, sin embargo, se empeñan en que se les diagnostique? ¿Por qué? Porque tiene que ver, de alguna manera, con lo que estábamos hablando de las identidades. ¿Qué sucede? Que hay algunos que quieren tener una identidad. Entonces dicen, vale, yo soy esquizofrénico, y eso me tranquiliza. Y a otros, sin embargo, saber que es esquizofrénico no solamente no lo tranquiliza, sino que lo estigmatiza. Pero eso lo decide la sociedad, porque estigmatiza determinados diagnósticos, pero también el propio sujeto. Cuando dice, si me dicen que... ¿Por qué no quiere saber su diagnóstico? Porque siente que eso le puede marcar, Claro. pero le puede marcar negativamente. El que quiere saber el diagnóstico, ¿es que le marca positivamente? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que de alguna manera le libera de cierta responsabilidad. Porque cuando uno dice, yo soy tal, ya no es una cuestión subjetiva enteramente de la que tiene que hacerse cargo, sino que es una cosa que le viene del otro. El otro dice que soy tal. Pues si soy tal, que el otro me diga lo que tengo que hacer. Ya que me ha dicho cómo soy, pues ahora que me lo remedie. Que ahora me diga, pues usted me ha dicho que soy esquizofrénico, pues ¿cómo salgo de esto ahora? ¿O qué tratamiento tengo? Y esto es muy importante, porque que uno tenga una serie de síntomas, obviamente que los sitúa en unas categorías y las utilizamos clínicamente, pero no para desresponsabilizar al sujeto. Porque cada sujeto que tenga, aunque tengan todos el mismo diagnóstico, no les hace iguales. No les puede dar una identidad exacta a cada uno de ellos, aunque tengan el mismo diagnóstico. Porque luego cada uno de ellos, con ese conjunto de síntomas, con ese padecer y ese malestar que tiene que ver qué hacer. ¿Qué va a hacer con eso? Y eso es una cuestión subjetiva donde entra lo más singular de cada uno. Y ahí es donde nosotros queremos apuntar, a esto que es más singular en cada uno. No a lo que es la categoría diagnóstica, que a nosotros nos sirve para orientarnos, obviamente, pero no nos quedamos ahí. Nosotros queremos que el sujeto vea qué va a hacer con eso. Y es increíble, y esto en el hospital se veía muy claramente, porque al ser un conjunto de pacientes es más fácil seguir a veces las evoluciones. Y era muy interesante cómo personas con un diagnóstico muy similar y una sintomatología muy similar, ha habido personas que se han dejado, como si dijéramos, caer en ese diagnóstico, y otras que han peleado con uñas y dientes para salir de ahí, para ver qué hacer con eso. Recuerdo pacientes con paranoia, que es una patología que luego, al final, tiene que ver con las identidades también, si tenemos tiempo. Pacientes que, con una patología paranoica muy fuerte, que es una de las enfermedades que hacen sufrir más al sujeto y a los que lo rodean, por cierto, han peleado con uñas y dientes para salir adelante, para mantener un trabajo durante muchos años, y no se han rendido. Y han seguido viendo qué van a hacer con eso. Y otros pacientes que, por el contrario, dicen, bueno, yo tengo esta enfermedad, que me cuiden, o que vean qué hacen conmigo. Y eso es una elección subjetiva. Claro. Eso no entra en ninguna categoría. Y otros pacientes, ¿no te parece, Javier? Se identifican a los síntomas, como tú dices, y se dan un nombre también de excusa. De excusa. Yo tengo esto. Claro. Por eso digo, sí, es una ausencia de responsabilidad. Ahí está. Claro. Pero que les permite a la vez darse un nombre. En esa búsqueda de identidad se dan un nombre. Pero se dan un nombre, y ahí está la diferencia. Claro. Se dan un nombre que en realidad se lo da el otro. Bueno, claro. Y ellos lo asumen. Ahora, esa asunción del nombre a veces sirve para que uno pelee con eso y
quiera ver qué hace con eso y otra vez para decir, si me han nombrado... Ahora se me acaba de ocurrir algo al hilo de lo que estás diciendo, que es en esta lógica de que el otro me da el diagnóstico, ¿cómo ves tú? Porque esto se complica. Por ejemplo, con la inteligencia artificial. La gente consulta, suelta lo que le pasa y la máquina le devuelve toda una lista de datos de lo que es. O sea, la máquina te nombra y te quedas tan contento con la gravedad que tiene respecto a lo que tú has comentado, que hay quien se nombra, se queda tan contento, la máquina me ha dicho esto, hay alguien que viene a hablar conmigo que de pronto me dice, ya sé que a usted no le va a gustar, pero la máquina me dijo eso. Claro, lo que pasa es que... La máquina me ha dicho esto y claro, tiene razón. Sí, la tiene máquina, razón, la es máquina una proyección. Casi siempre tiene razón. Claro. Más razón que un santo, podríamos Ahí decir. está. Esto, porque la máquina es infalible. Con alguien que quiera, apuntalar la idea de identidad, porque las identificaciones son frágiles, o sea, se está identificando lo que dice la máquina, que es como es, vale. Pero con el consiguiente problema, si es alguien que no quiere saber nada de lo que es. Claro, pero ahí es un problema, pero normalmente el que... grave de la época, me claro, refiero. Pero el que no quiere saber nada de lo que es, normalmente, de lo que es en el sentido de un diagnóstico, no entra a preguntar a la máquina. Bueno. Puede hacerlo, pero normalmente... Y se brota. Tiene cuidado, pero ahora que dice lo de la IA, que... Sí, lo digo como algo que, que forma ahí, parte del discurso contemporáneo con una fuerza cada vez mayor, que parece una cosa que, bueno, está ahí, pero no, la gente empieza a manejar y empieza a mirar y empieza a preguntar y empieza a consultar ¿no? No lo podemos sacar de la ecuación. No, por eso. Porque la IA es una máquina de generar identidades. Claro. Por eso lo digo. Claro, o sea, ten en cuenta que el famoso... Y esto es uno de los problemas que está pasando. El famoso algoritmo, ¿qué es lo que hace? Claro. Yo vengo a Málaga. Entonces miro en Málaga 4 cosas para ver dónde voy a comer o tal, o qué voy a hacer luego por la noche. Ya te están mandando... Durante una semana me están mandando cosas de Málaga. A mí no me preocupa, como me gusta, pues bien. Pero ¿qué sucede cuando uno... hace eso, por ejemplo, con una cuestión, como tú dices, psicopatológica o con una cuestión política? Claro. Que el algoritmo te está mandando permanentemente aquello que sabe que tú quieres escuchar. Claro, claro. Y entonces el algoritmo, tú vas metiendo, ¿qué ha pasado en no sé dónde? Y como ya sabe lo que tú quieres escuchar, te lo va armando. La IA hace lo mismo. O sea, tú a ella le dices, yo podía haber dicho a la IA, voy a dar una conferencia en Málaga, voy a hablar de identidades, identificación y tal, y le meto una serie de tal, y me va diciendo cosas. Y si me gustan, le digo, esto me lo quedo, esto me lo corriges, esto tal. ¿Eso qué consecuencias va a tener? Ese es el tema. ¿Y cuáles en los jóvenes? Tú que has tratado tanto con jóvenes, ¿qué efectos piensas que esto tiene? Yo creo que el efecto que va a tener la cuestión de la IA sobre la subjetividad va a ser, en parte, su desaparición. Bueno. Hay un riesgo de desaparición de la subjetividad por lo siguiente. Además, porque te la va construyendo. Claro. Entonces, en la medida en que te la va construyendo, tú vas dejándote Fabrica de nuevas subjetividades. Te fabrica una nueva subjetividad. Al gusto tuyo, porque es tú el que le vas metiendo y él lee lo que se supone que te va gustando. O sea, al gusto del mercado. Claro, y entonces te va a ir dando lo que tú quieres obtener. Al gusto del mercado. Y lo que no sabemos todavía es, a la larga, qué efecto va a tener sobre la subjetividad y sobre el pensamiento. Porque con la IA vamos a dejar de pensar en cuanto a las... Porque claro, lo que hace la IA, la IA lo que hace es relacionar cosas.
Y eso es una máquina infernal de relacionar cosas, Claro. por eso es muy útil para, pues si quieres preparar una conferencia o si quieres diseñar tu casa, le dices, mira, quiero la casa con las paredes tal, tengo 60 metros, quiero tal, y eso te lo hace. Pero lo que todavía no hace la IA, todavía, que no sabemos si lo hará o no, es establecer relaciones de causa-efecto. Esto no lo hace. No, claro. Pero fijaros, si es importante ya este efecto de la IA sobre la subjetividad, que hay muchos pacientes que ya hablan el lenguaje de la IA. Claro. Claro. Hay pacientes que te vienen y te dicen, que a mí me hace mucha gracia, a veces les pregunto, ¿qué quieres decir con esto? Pero ya está tan extendido Sí. que dicen, no, yo soy funcional. Ahora, después tengo unos líos con no sé qué hacer con mi sexualidad, no sé qué hacer con mi mujer, con mi trabajo, pero funciono, yo soy funcional. Es decir, hace lo que la IA. Se levanta por la mañana, va a trabajar, sale a la hora que tiene que salir, no se mete con nadie, cumple sus horarios de trabajo y es funcional. Ahora, después, lo que le pase en su vida a otro nivel, eso es aparte. Pero ya está establecido que una persona viene y te diga ya de entrada que es funcional. O sea, que funciona. Claro. ¿No? Sí, Bueno. funcionar funciona. Entonces, ya va entrando en el lenguaje que hablamos. O sea, ya está incidiendo en nuestra forma Claro. de hablar y va a modificar nuestro lenguaje. Tarde o temprano lo va a modificar la IA. Entonces, claro que tiene una incidencia en las identidades y en las nuevas subjetividades futuras, pero no lo sabemos todavía. No lo sabemos porque es muy reciente, pero ya se va viendo hacia dónde avanza. Y después tú estabas comentando, que me parece un tema sumamente interesante e importantísimo, en la confusión de la identidad con la identificación, el que los sujetos se identifican a objetos que los nombran de alguna manera Sí. y confunden con una identidad muy potente, que es lo que comentábamos cuando tomábamos el café, del yo, y pertenencia a determinados grupos que te nombran de una determinada manera. Claro. Ya sea chat, ya sea una determinada patología, ya sea Una forma de vestir, una forma de vestir, una forma de gozar, formas de gozar, a veces de una determinada transgresión, X, ¿no? Entonces, Sí, ahora que dices, ¿hasta por qué ejemplo, punto esto no influye es... en el mercado además de una Hombre, está manera influido por el mercado. absolutamente... Pero esos son unos genios. Ahora otra anécdota. A mí me llama mucho la atención. Yo sigo utilizando zapatos. Pero claro, ya es una persona de determinada edad que usa zapatos, porque le gustan los zapatos. Pero el auge de las zapatillas es una cosa increíble. O sea, hay centros comerciales que son una tienda de zapatillas detrás de otra, que obviamente son más cómodas, etc., y está bien. Pero los chavales cuando vienen y dicen, no, es que vengo con las Nike, o vengo con las Claro. no sé qué, o vengo... Y es una identificación Sí. a través de una cosa tan absurda como pueden ser las zapatillas. Y pelearse en centros, por ejemplo, de menores, donde están, recuerdo hace años en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se peleaban por las zapatillas. Y incluso había críos porque tenían 14, 15 años, pues están hasta los 18, que cuando veían que las zapatillas se les iban deteriorando un poco, las terminaban de romper para que en la comunidad les pusieran las zapatillas nuevas. Entonces, imaginaos hasta qué punto llegan, ¿no?, esta cuestión de la identificación, en este caso con el objeto. Pero puede ser una identificación con el rasgo de un cantante o de un o sea, De un, ¿no? de un Por ejemplo, movimiento político. movimientos políticos. Pero sin que tome, no sé qué opinas tú, por lo menos en mi escucha, sin que tome la potencia de un ideal.
podemos llegar a la potencia del ideal, que ese es otro Claro. tema. Que O sea, que hay una obviamente fragilidad en los ideales. claro, Toman una potencia de identidad, de yo claro, porque y de garantía. habría que recurrir a algo que lo voy a decir, no sé si lo voy a poder explicar, porque esto son términos ya más precisos del psicoanálisis, pero había una diferencia en Freud cuando pensó el tema de la identificación a partir del narcisismo, etcétera, que era la cuestión del yo ideal y el ideal del yo. Claro. Lo voy a ver si lo puedo decir muy rápidamente para que nos entendamos, ¿no? El yo ideal era una identificación más imaginaria. Y decía Freud, el ideal del yo es una identificación más simbólica. Tiene que ver desde dónde me gustaría que el otro Me viera. me viera. Claro. El ideal del yo, el yo ideal es una cosa más imaginaria. Por ejemplo, a mí, cuando era chaval, me imagino que como a casi todos, éramos de un equipo de fútbol y nos pedíamos por Reyes o por tal, la equipación del equipo de fútbol. Entonces pues te regalamos la equipación y tú te ponías tu equipación y te querías ya un futbolista, ¿no? Y con eso a mí me valía. Yo decía, pues ya soy de mi equipo. Pero yo no jugué nunca bien al fútbol. Era francamente malo. Y además tengo que reconocer que tampoco me gustaba demasiado. Me ponían de defensa, de portero, pero era incapaz. Y tenía amigos que realmente jugaban, eran espectaculares. Y no les hacía falta ponerse el uniforme, porque ellos jugaban bien. Y se miraban, querían que el otro les viera jugando bien. Y hacían un esfuerzo para jugar bien que yo no hice en mi vida. A mí con ponerme el traje me valía. Entonces, hay una diferencia entre algo que se sostiene en un ideal y que se juega en una dialéctica simbólica y algo que es puramente especular e imaginario. Creo que en las identidades de hoy en día se está jugando mucho más, si pudiéramos hacer un paralelismo que, con todas las pegas que pueda tener, La imaginaria. Claro. es una identidad mucho más imaginaria que la que se pueda jugar en la dialéctica simbólica. Después podríamos ver, si queréis, algunos ejemplos de esto, pero creo que es mucho más imaginaria. Y como es mucho más imaginaria, tiene mucha más rivalidad, es mucho menos dialectizable Claro. que una identidad simbólica. De ahí que hoy en día estemos en esa confrontación permanente y a veces, lo voy a decir así, desde mi punto de vista, por lo menos es una impresión imprecisa, exagerada, muy exagerada, que no entiende uno muy bien, ¿no?, por qué se da tanta... y me parece que es porque es muy imaginaria. Y la manera de sostener una identificación imaginaria es apegarse a ella. Claro. No ponerla en una dialéctica, porque no puedes. Porque está constituida solamente con la imagen. Claro. Nada más. Y entonces es muy difícil que se pueda entrar en una conversación con el otro, que sí podrías entrar cuando hay una dialéctica de otro orden, hablando de estas identificaciones que, como decía, se dan en lugar de la identidad. Esto es un poco para explicar, no sé si Sí, lo que, sí, sí, lo bueno, que traías... Creo que sí. de- Sí. ¿Por dónde Bueno, seguimos? y cómo el poder utiliza esto, ¿no? El poder del mercado, me refiero. Bueno, el poder del mercado, y si quieres entrar en esa, entramos. Bueno, el poder. No, es que me parece importante porque da consistencia. O sea, el sujeto hace una lectura Pero fíjate que... de consistencia, Pero casi fíjate- de garantía. Pero fíjate en las nuevas subjetividades hacia dónde conduce esto. Bueno, Otro ahí está la ejemplo. gravedad, ¿no? Otro ejemplo, otra anécdota. Hay una compañía, no voy a decir nombres porque es mejor no decir nombres, una compañía norteamericana súper, de las top de publicidad a la que van todos los grandes. Y entonces estaban haciendo una campaña de la famosa Coca-Cola, que no vendían Coca-Cola, y entonces iban a una compañía para que un modelo, un futbolista anunciara la Coca-Cola, para que no sé qué, etc. Todas las compañías, las ideas clásicas. Entonces fueron a este gurú, a este genio de la publicidad, a consultarle, porque veían que con eso la cosa
no terminaba de arrancar. Y le dijo, no, miren, ustedes me van a pagar muchísimo más por algo que es muy sencillo. Se lo voy a explicar. Dice, la gente bebe Coca-Cola, le puede gustar más o menos, pero beben Coca-Cola porque tienen sed. Es muy sencillo. Beben Coca-Cola porque tienen sed. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que tengan sed. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Caldear el ambiente. Que haga más calor. Suba la temperatura del cine. Que la cosa empiece a arder. Va a ver cómo van a tomar más Coca-Cola. Entonces, en esta lógica de que para vender más vale cualquier cosa, puede arder todo. Claro. Puede arder todo. Y esto me parece que tiene que ver con lo que dices Claro. del mercado, ¿no? Que esto Y puede del ser poder del mercado que mueve montaña. No en vano, bueno, voy asociando porque Sí, ya sí. estamos conversando. Sí, bueno, ¿no? Pero se va porque, despejando. no en vano, hablando esto del mercado, bueno, no voy a entrar en polémicas, pero nos vamos a entender mejor con esto que si entro en polémicas más de orden jurídico entre Kelsen y Smith, que bueno, que podríamos entrar, pero hay uno que es más de hoy en día que nos va a servir, ¿no? En los últimos presidentes norteamericanos demócratas, creo que, no tengo el dato, creo que menos uno eran todos abogados. Todos. Los presidentes republicanos, todos son empresarios. Empresarios. Digo por lo que dices del mercado. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Unos son abogados, otros son empresarios. Unos apuntan al mercado mucho más claramente, como estamos viendo ahora con las nuevas tecnologías, con todos Zuckerman, Elon Musk, etcétera. Bueno, grandes empresarios, además no cualquiera, sino realmente fortunas que están moviendo el planeta. Y sin embargo los demócratas eran más normativistas, más abogados de la ley. La pregunta que yo me haría a día de hoy, y que para mí al menos es una preocupación por todo lo que pueda conllevar, es por qué está siendo y constituyendo una nueva subjetividad más el lado empresarial que el lado normativo, Bueno, que el lado jurídico. porque nadie se identifica a la norma. Claro, ¿No? tú te Lo puedes hablábamos identificar a un líder, te guste o no, o te puedes contraidentificar, pero una norma, la norma o la cumples o no la cumples. Y Pero yo generalmente es identificarme a una restrictiva. norma de tráfico, pues hombre, sé, que sí que las normas están más o menos para cumplirlas o no cumplirlas. Y ojo, son un garante del Estado de Derecho, fundamental. Por el contrario, la otra tesis no tiene que ver con la norma. Y esto es un problema que yo creo que es fundamental, incluso para nosotros, para pensarlo, porque tiene más de una arista. Claro. La norma es un para todos. Como decías, antes hablabas del no todo. La norma es un para todos porque es universal. Se supone que todos deben cumplir la norma, hasta el punto que, como sabemos todos, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, es universal para todos. Claro. No hay excepción a la norma. ¿Qué es lo que sucede en la tradición que viene de Smith y que retoman ahora en Estados Unidos con lo que todos sabemos que está sucediendo? Es lo contrario. Existe al menos uno para el que no vale la norma. Claro, la excepción. Y esa es la excepción. Claro, ¿Pero esa es la excepción de la que hablamos nosotros? No. claro, Y hay que entonces matizarlo. No es pero es la excepción. claro. Es, por ejemplo, digo Trump porque es un caso que conocemos todos, sin entrar en que a uno le guste más o menos, ¿eh? Pero es alguien que dice, vuelve a traer en primer término lo que Carl Smith llamaba el estado de excepción. Claro. Suspendo la ley. Yo soy el que puede suspender la ley.
Y como yo soy el que puede suspender la ley, entonces puedo hacer lo que quiera. Soy la excepción a ese para todos. Pero es una excepción que no tiene que ver con el no todo. No, claro. Y esta es la cuestión Claro. que luego podemos entrar, si queréis, a pensar. Claro. Pero el peso que tiene es por ese lado del no todo. Y es preocupante, me parece, porque si ahora retomáramos el famoso texto de Totem y Tabú, Claro, todo es posible. es más bien una llamada a ese padre de la horda. Claro, Cuando se supone que la civilización se formaba claro, por haber matado al padre de la horda y claro. Se introduce los la ley. que habían participado en eso llegaban a acuerdos para que eso no volviera a pasar y se instauraba la ley. Esto, sin embargo, es un llamado al padre de la horda. Claro. Por lo cual, yo creo que el famosísimo y magnífico texto de Freud del malestar en la cultura, que es un texto donde muestra que la cultura no puede terminar de resolver los conflictos de cada sujeto y que siempre hay una conflictividad entre la cultura y el sujeto, porque la cultura le reprime, pero al mismo tiempo el sujeto no forma parte, no podría vivir sin la cultura, claro, etcétera. Todo un texto que realmente es excelente para pensar, donde está toda la cuestión pulsional y cómo la pulsión precisamente marca ese malestar en la cultura, etcétera, todo lo que son nuestros instintos, bueno, los instintos no, porque pulsión es la versión freudiana del instinto, para entendernos, pero hay un malestar en la cultura inevitable. Pero a lo que estamos asistiendo y que va a configurar una determinada época no es el malestar en la cultura, es la cultura del malestar. Es decir, es fomentar el malestar y ver quién se está aprovechando del malestar. Bueno, ese es el tema. Ese es el tema que está en juego. ¿Quién se está aprovechando del caos que se está promoviendo? A eso me refería yo con el poder del mercado, y yo creo que ahí el foco y la preocupación mayor está en los jóvenes. En esta sala la mayoría tenemos ya una edad que hicimos nuestro camino, pero los jóvenes que vienen, yo creo que ahí se juega algo muy potente con esto. Porque no es el malestar en la cultura, es la cultura del malestar. Es una cultura que fomenta el malestar, sí, que lo está fomentando. Entonces yo creo que ahí hay algo que... Y obviamente creo que los jóvenes tienen algo que decir, porque son los que van a configurar estas nuevas subjetividades, son los que realmente van a... Y ahí yo tengo que decir que hay, como creo que ha pasado siempre, o sea, mucho tipo de jóvenes, hay jóvenes, pero yo sí observo una cosa, hay jóvenes como muy... Y ahí sí creo que se está dando una diferencia que... Jóvenes que están muy comprometidos con su trabajo, con el éxito, con llegar a tal, a veces de una manera muy terrorífica también, porque están en una rivalidad terrorífica si he llegado a senior, si ahora soy manager, si ahora soy no sé cuánto, pero este es mi amigo que era, pero ha subido un medio peldaño, y yo, que también es muy espantosa. Y luego hay otra serie de jóvenes que realmente están, como si dijéramos, bañándose en el goce. Claro. O sea, que yo me encuentro, nos pasan algunos pacientes que dicen, yo vengo, pero no sé por qué. Porque me dicen que venga, pero... Dice, ¿pero te pasa algo? No, que lo paso bien. Pero entonces lo que pasa es que lo pasas bien porque vienes. No, porque a mis padres no les parece bien que lo pase tan bien. No, pues realmente, claro. Es el exceso. Claro, es el exceso, es pero el que a algunos les escuchas y te tienes que poner un poco, vamos a decir, de su lado para entender, porque si te pones muy en la posición que ya se ponen los padres, no hacemos nada. Que sí que hay que ver un poco detrás de eso qué hay y poderlo escuchar. Pero es una apología para entendernos, del pasarlo bien, que es que dices, ¿qué te iba a decir? Si es que claro, sí. ¿Por qué no voy a salir de fiesta? Si es fantástico.
Sí, ¿Por qué después de la fiesta no voy a hacer no sé qué? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y dice, pues el sí, no me comas la cabeza y quiero y, estar a gusto. y quiero estar a gusto, claro. Es un punto de repetición de muchos jóvenes, no todos, afortunadamente. Y los que de alguna manera... Hay una... Pero... Sí, 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 ¿por qué no? Sí. perfectamente, sí, sí, conversamos, sí, sí, tranquila. Ah, mira. Hola, ahora. Sí. Sí, justo sobre eso, sobre los jóvenes, pero la opinión de los dos sobre los hikikomori, sobre los jóvenes que deciden encerrarse en su cuarto En Japón. y no en Japón. Yo Ya conozco aquí, ya aquí, personalmente ya aquí. a tres Cada vez más. personas, Sí. tres, que han decidido que me encierro en mi cuarto y dejo de relacionarme absolutamente, excepto con el stream o con no sé qué o con tal. Ya no por mi idea, entonces sí que me interesa, porque eso fue algo en Japón que es muy Claro, curioso, surge los de japoneses ahí, y demás, surge pero de es ahí. es que cada vez lo veo más Sí. cerca, ¿no? Es así. Eso. ¿Qué opinión tienen y por qué ocurre eso? Yo creo que realmente, yo le comentaba a María que porque me interesó mucho el tema, Claro. cuando salió, no sé, un documental sobre Japón en el 2011, que se llamaba El Imperio de los Sin Sexo, que era buenísimo. Y traía, el título venía emulando la famosa película del Imperio de los Sentidos, y había pasado del Imperio de los Sentidos al Imperio del Sin Sexo. Ahí la cantidad hablaban de un 20 o un 30% de jóvenes que de una u otra manera se encerraban. Pero, ¿para qué nos puede servir esto? No, No. no, el disparador yo creo que es un problema con el lazo social. Claro. Y con el lazo social entendido ampliamente. El lazo social incluye las amistades, incluye no solamente el sexo, o el sexo entendido en un sentido muy amplio. No específicamente o solamente la relación sexual. Pero ese recluirse, de alguna manera, era una respuesta a algo que estaba que Freud planteó claramente, y que, yendo a Epicuro, fíjate, me voy a los griegos y a los romanos. Epicuro decía que el placer, que había varios tipos de placeres, pero que el sexo era del segundo tipo, que era un placer natural y no necesario. O sea, que se podía tener o no tener, si se tenía bien, pero que él recomendaba encarecidamente que se separara del amor y de los afectos, que eso era un lío. Que era un lío, que cuando se mezclaba el afecto, el amor, con el sexo, no funcionaba. Entonces decía, no, mejor solo sexo, de otro, olvidaros. Ya está. Eso es el griego, pero inmediatamente viene Plutarco, que es fantástico, y viene a decir algo... Todo lo contrario. No, lo mismo, pero todavía mucho más divertido. O sea, porque la escritura es muchísimo más divertida. Habla de que hay, que se puede tener esa relación con amor o con sexo. Y dice, el amor, dice, el eterno vagar. El eterno vagar, dice, que ahora me quiere, que ahora no me quiere, que si ahora tal, que qué hago para que vea que no, que ahora yo sufro porque si está con... Ese eterno vagar, olvidaros, olvidaros. Y hay otra forma de placer, que es, él lo llama pura voluptas, puro placer. Dice, a ese hay que ir, a ese hay que ir, no se complique. Y a lo largo, estamos hablando de los griegos y de los romanos, a lo largo de toda la historia del pensamiento, esto está. Claro. Esto está. Y Freud lo que hace en realidad es retomar esta problemática y decir que en el lazo entre los seres humanos hay problemas siempre, que los puedes afrontar o no afrontarlos. Lo que pasó en este imperio de los sin sexo en Japón, en este documental, y que ahora está pasando en España de otra manera, porque hay matices, pero este retirarse es una melancolía en realidad. Claro. Es una melancolía. O sea, ahí hay que entenderlo así. Sí. El que se retira en su habitación, aunque se conecte
con el Con la ordenador pantalla. o con la pantalla o tal, es una melancolía. Está en- ¿Melancolía de qué? ¿Melancolía de qué? porque hay realmente ¿No puede ser miedo también de esto que veo no me gusta? totalmente, me voy? Por supuesto, totalmente. por supuesto. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, como decíamos antes, también ahora nos pasaría lo mismo que estábamos hablando al comienzo de la tarde, ¿no? Habría que ver a cada joven de esto qué le está pasando. Claro, Aunque ahí tengan está el lo mismo singular, síntoma. claro. Porque en algunos puede ser una cosa más melancólica, en otros una cosa más inhibitoria, en otros puede ser pánico a las relaciones, a no poderse enfrentar. Pero yo he comprobado que en casi todos estos casos de las personas que se encierran, obviamente hay una dificultad con el lazo importantísimo, Sí, y dentro de ese lazo la cuestión sexual, la relación con el otro sexo es muy importante. sí. No digo que sea la única, pero yo creo que es una cuestión muy importante porque todos sabemos, porque todos los que estamos aquí, aunque hayas pasado hace mucho tiempo, hemos tenido adolescencia Claro, y sabemos Claro. de esas dificultades. claro. ¿Quién no ha tenido Claro, esas dificultades? claro. ¿Quién no se ha preguntado de adolescente si era hombre, si era tan hombre? Pero después, yo recuerdo a esas edades que yo veía a Paul Newman y decía, joder, pues sí, es guapo. Y decía, a ver si soy homosexual. Por ahí veía a Paul Newman y decía, pues joder, vaya tipo, ¿no? Y claro, yo luego decía, no, a lo mejor es que lo que quiero es ser como Paul Newman, no que me guste. Pero uno tiene le pasan estas cosas a esa edad y tiene que preguntarse por esas cosas y ver qué le sucede y no categorizarlas. Y uno de los riesgos, y me meto en un tema más controvertido, con toda la cuestión de las identidades de género, etcétera, creo, respetándolas profundamente, y creo que es un trabajo que es interesante, sobre el que hay que seguir pensando, pero me preocupa más el uso que se puede llegar a hacer de estas cuestiones. Porque es pensar que cada una de estas identidades podría ser una respuesta a estas cuestiones, sin haberse hecho antes la pregunta. Por ejemplo, en Japón, como decíamos, hay una de estas identidades que se llaman herbívoros. Estos herbívoros no quieren saber nada con nadie. Ellos simplemente les gusta vestirse bien y mirarse en el espejo. Y le dicen, es que soy narcisista. Y dice, claro que somos narcisistas, es que es lo que nos gusta. Y entonces se visten, se miran y les preguntan, ¿y tenéis relaciones sexuales? Muy pocas, muy pocas. Y si puede ser en solitario, mejor. Pero las mínimas. La satisfacción la obtenemos mirándonos en el espejo y con la ropa que nos ponemos. Es una salida a estas problemáticas. La cuestión es que en los adolescentes, y esto yo sí tengo que decir que lo he comprobado en el trabajo hospitalario con personas muy jóvenes, a veces cuando les surgían estas problemáticas, les llegaba la identificación como una respuesta, esa identidad cortaba de alguna manera esa pregunta. Venía ya, pues yo soy. En lugar de decir, no sé lo que soy, Claro, tengo que ver qué soy, una manera de nombrarse. le venía una manera ya de nombrar. Claro. Entonces yo creo que ahí sí hay un problema porque de alguna manera se cierra una pregunta que podría dar lugar a esa singularidad de la que estamos hablando y que para nosotros es algo fundamental, ¿no? Y por otro lado, la exigencia también, ¿no? El yoísmo del que hablábamos también es una respuesta a la exigencia del tú debes y tú puedes, que es lo que se conectaría con apostar por el no todo es posible. Estamos en un, digamos, la lógica discursiva es si tú quieres, puedes. Y como puedes, si yo no puedo, a las consultas vienen los jóvenes muchas veces Sí, con esa exigencia. con esa exigencia y con una sensación
de que no valen nada porque no han podido pues encontrar el trabajo que se supone que tienen que conseguir porque se han esforzado de una determinada manera y no cabe que si se esfuerzan de una determinada manera, o sea, la relación causa-efecto, si yo estudio voy a conseguir el trabajo de X cosa fantástica. No calculan, no entran, no admiten ese punto, digamos, de falla subjetiva y discursiva y de existencia, de que no todo es posible, porque tú te esfuerces. La lógica es, bueno, si trabajas, estudias y tal, vas a conseguir, pero no es garantía. No, y además la época fomenta que tienes garantía, que tienes derecho a, confundiendo el derecho del lado de la ley y del lado de lo social, del derecho del sujeto, que es otra cosa. Sí. Una pregunta sobre esto. ¿Tienen ustedes datos? Sí, porque yo los casos que conozco cercanos son todos hombres. 3, 4 casos son hombres. ¿Hay estadísticas de que las mujeres también se encierran o no suele pasar? ¿Y por qué? Menos. Lo conocimiento que yo tengo es menos. Por la lógica femenina. Pero eso es histórico. Eso es histórico, es la lógica lo que femenina. Pasa que ahora... No, lo digo así muy... Lo voy a decir así, muy rápidamente, pero me parece... Me doy el gusto de estar conversando y decirlo... El hombre se encierra más en sí mismo. Claro. Y entonces, o se encierra en sí mismo, y una versión de encerrarse en sí mismo es encerrarse en el cuarto. Pero es una forma de encerrarse en sí mismo. Y, de hecho, la mujer, históricamente también, tenemos más recursos. Mucho más y está mucho más abierta, claro, a esa singularidad y a pensar en esa que... De ahí lo de íntimas y extrañas, que luego quería también retomarlos. El una por una, íntimas y extrañas. Íntimas y extrañas. Ahora están viniendo más hombres, por suerte, acuden a las consultas. Sí. Pero durante muchos años, los pocos que acudían no se lo decían a nadie. Sí. Estoy hablando de hace años, ¿eh? Pero hace 20, 30 años venía alguien y decía, pero por favor esto, yo le decía, no, esto no sale de aquí. No, ya sé, pero bueno, por si acaso, yo no le he dicho a nadie que vengo. O sea, ni a sus hijos, ni a su mujer, ni a nadie. Y las mujeres no. Y las mujeres no. Las mujeres no solamente venían, sino que lo recomendaban. Decían al marido, oiga, a lo mejor no te viene mal también a ti ir. Claro. Sí, que en ese sentido, es verdad que las mujeres estaban mucho más abiertas a cuestionarse y a pensarse en una relación distinta consigo mismo que el hombre. Esto es... Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿se encierran más chicos adolescentes que chicas? Sí. Mucho más. Y con el juego también. O sea, con la pantalla y con el juego también. Hay un señor ahí. Con el juego y con la pantalla. Sí, porque colma más. Sí. Sí, bueno, fascinante todo. Muchas gracias. Todo esto, tomando una perspectiva, alejándose un poco de toda esta figura, viene a que pocas personas, ¿cómo pueden influenciar en el modelo que muchos quieren seguir? De ahí creo que el resultado del aislamiento, ¿no es cierto? Y varias cosas más, políticas, de todo. Parece que el futuro no va a ser ni de los empresarios ni de nosotros, sino va a ser quien manipule mejor esto, aunque cada uno tiene esta gente, ¿no es cierto? Pero no puede ser así, que hay un modelo, un ejemplo a seguir, un Messi, la cuestión de la pornografía que está tan accesible, inclusive para una edad que no sería la adecuada, ¿no? No tiene mucho que ver cómo pocas personas pueden manipular algo tremendamente gravitante en el resto de la sociedad, en la evolución de cómo va a ser esto y todo eso, ¿no? 5 personas. Claro. Y no se puede hacer nada con eso. Este es el problema. Es que ahora mismo la cosa
está armada de tal manera, Claro. y digo 5 por decir Claro. 5, pero puede ser 10, o sea... Sí, yo lo veo a los chicos, por ejemplo, de hace poco, de donde yo nací en Argentina, hace unos años estaba la noticia que alarmante que los chicos 15, 16, o sea, en la pubertad, un poco más allá, consumían Viagra. ¿Por qué? Y por las dudas, para estar más seguros. Bueno, de ahí para adelante hay Bueno, ahí está. todo un escenario, ¿no? Claro. Lógico. Claro. O sea, si se lo da el mercado, es lógico. Porque ¿qué Exactamente. chaval no ha tenido dudas sobre su potencia viril? Todos los chavales. Y luego ya medían que han tenido relaciones o no, pero una de las primeras cuestiones que les aparecen los pacientes cuando, sobre todo los jóvenes, la gran duda con la que tienen es, ¿le habré satisfecho? ¿Se habrá quedado bien? Yo creo que no, no lo sé. Esto ellas no se lo preguntan tanto, pero los hombres se lo preguntan muchísimo. Entonces, si el mercado te ofrece el Viagra, pues ya está. Es la garantía. Pues me aseguro, tengo la garantía. Es la garantía. Claro. Claro. Otra versión de esto, en Madrid, que pasó, ahora sigue pasando, pero hubo una época que pasaba muchísimo, y todavía se da, es que chavales muy jóvenes, de 17, 18, 19 años, que ya podían... Salían por la noche, se tomaban unas copas hasta las 2, 3 de la mañana, y después se iban a prostíbulos. Y ya está. Y les preguntas, ¿por qué te vas? Y dices, es que es un rollo. Es que después ya me he tomado 3 copas. Tengo que estar a ver si ligo, si no ligo, si una me hace caso. Me tomo otras 3 copas. Después no me hace caso. Se va con el otro. Yo me voy a casa con un pedo infernal y encima más aburrido y con una agresividad. Y entonces habían una época, una tal, que decidían Claro. a los 4 o 5 que estaban ahí, cuando se habían tomado ya unas copas, irse al prostíbulo. Es el mismo. Que tiene Eric Clapton, yo, Sí. en la época de los Beatles, y no puedo, no, pero bueno, por suerte no aspiro ni tengo ninguna esperanza de llegar a hacer eso, pero los modelos son tanto, un Messi, compro los botines, me compro todo, pero para ser un Messi es una cosa, no se cree en el talento natural, que sea como sea, está en cada uno, más o menos, no todos podemos hacer todo, ¿no es cierto? Es la base Y algo que meollo de la cosa. El tiempo, ¿no? Y el deseo. Se juega o el tiempo, el deseo, porque hay una caída en el deseo. Claro. Se confunde en el deseo con tengo Sí. garantía a Sí. que esto me Sí. lo conceda la Sí. sociedad. Y ya no es más el barrio. Ahí está. Y después está el tema, porque siempre hubo alguien como figura para digamos, poder identificarse y conseguir Sí. y trabajar y poder querer llegar a... Todos creo que hemos pasado por la admiración a determinadas figuras que han marcado algo en nuestra vida. El tema es el tiempo también. Hay una inmediatez. Uno escucha a jóvenes que le preguntas, adolescentes, 13, 14, 12, chicos bien, que estudian, que bueno, ¿y qué te interesa? Y youtuber. Claro. Es fácil y ganas dinero y encima no pagas impuestos. Así, literal. No todos, pero entonces esto está en el discurso, no es que todos los jóvenes piensen esto, afortunadamente, pero sí que está en el discurso generalizado. La idea de la garantía de que hay haciendo cosas, pues no te vas a hacer rico, te vas a poder no tener problemas. Y esto produce una caída en el deseo por el esfuerzo, por conseguir, por lograr. Detrás de todo eso está lo que estamos comentando. O sea, no es que los chicos se hayan vuelto malos ni rebeldes, todos creo que hemos tenido rebeldía y el que no, pues es un problema, porque no está mal de vez en cuando entrar en la vida pero mata el deseo. Entonces te encuentras, ¿verdad, Javier? Claro. No sé, esta cosa... Es que el deseo... las el deseo- anhedonias, ese es otro nombre. El No, deseo es que tiene- yo no el quiero deseo tiene la nada. gran maravilla de que nunca se realiza. Y claro, y eso Y potencia... entonces tiene una continuidad en el tiempo y un desarrollo Claro. que no tiene la relación imaginaria. Lo que Claro. decíamos antes, si Claro. te vistes como Messi, te crees Messi, pues fantástico. Ya está. Ahora, si tú quieres jugar como Messi, si te gusta realmente y tienes un deseo, Hay que una hay que ver construcción. si se realiza o no.
y de qué manera se realiza. Necesita una Es una construcción. apuesta sin garantías. Claro. Y esto es lo que hay que entender, es una apuesta sin garantías. Que cada vez, en este sentido, el señor habla de la frustración, Claro. hay una gran dificultad ante la frustración, justamente por esto. No se quiere frustrar a nadie. El mercado te dice que poniéndote unos determinados jeans atraviesas paredes, pues ya verás. O poniéndote unas determinadas zapatillas vas a llegar a la luna. Sí, el poema está en juego, la metáfora, pero si los lees de manera literal, y no significa que estés loco, la cosa se complica, ¿no Se te complica. parece? Claro. Y ahí se juega Además, la identidad y las identificaciones de una manera subvertida, ¿no? sí, totalmente. Quería hacerle una pregunta. ¿Cómo imagina usted que se pueda reconducir esa asignación que está haciendo ahora la gente, y sobre todo los jóvenes, de manera generalizada, de la identidad que no es suya, sino que se acogen a la primera identidad que corre por ahí y que les lleva a los sentimientos, a los clash, ¿no? A pelearse de manera absolutamente emocional, porque no es una identidad cercana a una ideología racional que se puede dialogar, que se puede pensar, que se puede pelear en ese campo del diálogo y de la información, sino que es puramente emocional. Yo es como que yo soy del Barça y yo del Barcelona. Yo soy demócrata y yo soy... Pero sin pensar por qué, ¿no? Sin un ¿cómo soporte. se puede, si vivimos en la época de mayor información que ha tenido nunca la humanidad, No cómo estoy se tan- podría reconducir esa información Es que no para que estoy la tan gente seguro se que acoja a sea... eso? Perdón, termine. No, para que quiero, no sé, pensar en algo positivo, en una salida positiva, porque siempre nos ponemos en lo peor. ¿Cómo se podría yo confío plenamente, lograr, ¿no? yo confío plenamente que nuestra juventud va a hacer Va a cosas reaccionar. interesantes, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda en ese sentido, no soy pesimista, ¿eh? Yo creo que los jóvenes van a saber qué hacer. Cada generación sabe lo que hace y hace cosas que son interesantes y que hacen avanzar. Yo no desconfío en ese sentido de los jóvenes. Desconfío más de nosotros, porque los jóvenes, no nos engañemos, están también repitiendo cosas que Claro. hacemos nosotros. O sea, esa cuestión de identidad que tienen los jóvenes, que se muestra más y se ve más, porque los jóvenes se juntan más y salen más. Y eso tiene más repercusión y se ve más. Pero la crispación con respecto a las identidades no es solamente de los jóvenes, ¿eh? Es una cosa general. Nos pasa a todos nosotros también. Cuando lo vemos en las familias ahora mismo, se empieza a hablar de política y ya se dice, bueno, esto mejor no tocarlo, o de determinadas cuestiones. Al llegar hasta el punto, lo conversábamos antes con María, hay una puesta en escena del yo soy, Claro. que es una inflación yoica terrorífica. Hasta el punto, a mí me pasó hace poco con esta cantante de moda, con Rosalía, que si uno decía que, pues yo dije que a mí no había escuchado mucho de ella, que no era una música de mi época, que no me interesaba demasiado, y entonces, ¿pero no te gusta? Dije, no la escucho, pero vamos, tampoco me apasiona, ni... Ah, no, es que a mí me parece... Dije, bueno, pues me parece Estupendo. genial, pues, estupendo, no pasa nada, ¿no? Pero ya de cosas tan absurdas como esta, se hacen binarios. Si te gusta Rosalía o no te gusta, ya quiere decir algo. Y eso pasa con un montón de cosas. Con un montón de cosas. Uno tiene que, cada vez que va a decir sí a una cosa sí o a otra no, queda identificado categóricamente en algún lugar, que después termina produciendo enfrentamientos. Y segregaciones. Sí, por ejemplo, cuando Grandes salió segregaciones. esta película, graves. ¿cómo se llamaba la película esta de la muñeca? La de la La Barbie. Barbie, claro. Bueno, ahí se armó otra con los que defendían la película o los que no defendían la película. Yo recuerdo una discusión tal, que yo dije, a mí esta película mucho no me... Pero ¿cómo no? Sí, pero es la película que tiene que ver con no sé qué, que no sé cuántos. Y dice, vale, pues bien, no pasa nada. Pero se dividen las aguas.
los que les parece bien la película o no les parece bien la película. Más de ahora, Sirac, lo mismo. La película, ha hecho, contra gente y me ha dicho, es un bodrio. Y otras personas, pero ¿cómo que es un bodrio si esa película quiere decir no sé qué? Y ya están entonces los pro-Sirac y los anti-Sirac. Esto me parece que es una cosa que realmente elimina lo más propio y singular de cada uno. Que a ti te puede gustar o no, y tendrás tus ideas, por qué no te ha gustado, las podrás exponer o no exponer, pero no lo puedes categorizar ya inmediatamente. Y esto está pasando. Está pasando. Y creo que los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y las antiguas tecnologías también colaboran mucho con esto. Claro. Y después nos estamos dejando realmente llevar por una situación que a mí me parece que es, francamente, a veces llegar a confrontaciones que a veces son necesarias. Ojo, que hay confrontaciones que a veces son necesarias y otras que no lo son. Y creo que muchas de las que estamos viviendo no lo son. No lo son. Y yo creo que hay que procurar rescatar esa singularidad. Eso donde uno se sale de la categoría. Se sale de esa categoría y puede aportar algo distinto por fuera de esa categoría. Sea una o sea otra, Que en definitiva es lo que más se teme. Y yo creo que sí. Porque en definitiva es lo que más se teme y está en el germen de todos los problemas de xenofobia y segregación y problemas con la feminidad, con las mujeres, porque justamente apunta a ese no todo es posible, hay algo singular, único, que no hace lazo, y la dificultad sería cómo hacer lazo con eso singular sin que se convierta en como no estoy en este lado o en este, te rechazo. ¿Y cómo escuchar eso singular? ¿Cómo escuchar eso singular? Y darle un lugar. Estamos asistiendo a una época donde vemos estos focos por todos lados, donde hay un rechazo a las singularidades de una manera muy especial. Un poema. Léelo. No, porque me parece que es. Porque a mí me. ¿Un poema de quién? De Larkin, Phyllis Larkin. Es muy poco conocido, pero a mí me interesa porque da cuenta de un problema que tiene que ver con esta cuestión de la identidad, el universal, la identidad y la singularidad. Porque para mí el tema es cómo esta cuestión de una por una, íntimas y extrañas, no se queda en un soliloquio, no se queda en una soledad. No, claro. ¿Cómo esta íntima extrañeza se puede transmitir? Claro, bueno, ahí está. Ahí está la cuestión. Ahí está. ¿No? ¿Cómo esta experiencia, que es singular, al otro le puede aportar? Si no, creo que es una singularidad que está bien, pero me parece que hay algo que tiene que conectar. Y bueno, ahí está, la dificultad para que haga comunidad. A partir de eso que es singular. A partir de eso que es singular y rechaza que tiene que ver con el goce del otro, que uno no quiere saber nada con lo que el otro goza porque me es extraño. Claro. Lo estamos viendo. Fijaros, también ahora antes de lo que estábamos comentando de las identidades, yo decía a María que hay en todas las ciudades turísticas, Málaga está en el top, pero hay muchas. Se está dando una cuestión con el turista, ¿no? Que es una cosa molesta y que obviamente todos lo hemos vivido en nuestras ciudades. Pero me llamó la atención que Valencia, que es una ciudad que frecuento muchísimo, por muchas razones, se estaba empezando a hablar de que el turismo les estaba robando la identidad. Y yo digo, bueno, vamos a ver, yo no digo que el turismo no sea un problema. No sea un problema. Seguramente estoy convencido que lo es. Y no sabemos muy bien cómo remediarlo. Pero identificar al turista y hacer de esto que nos pueda robar nuestra identidad, me parece que es peligroso.
me parece que es algo bastante peligroso, porque es no poder pensar el problema. Es decir, ¿qué hacemos con esto que está siendo masivo, etcétera? Un poco desbordante. Hay que ver que es desbordante, que nos cambia nuestras costumbres, porque hay barrios que desaparecen, la idiosincrasia, lo que era, y hay que ver cómo hacer con eso. También es verdad que los barrios que ahora nosotros, en los que vivimos, y que nos parecen tan nuestros, también cuando se hicieron, molestaron a gente que estaba ahí. O sea, que nosotros también, cuando vinimos, también hicimos lo nuestro. Si no, parece que nosotros, esto es lo de una especie de adanismo, somos los primeros, no. Cuando nosotros vinimos aquí a Málaga o al centro de Madrid o tal, echamos a gente. Claro. También. O sea, que esto, ojo, tengamos estos problemas en consideración, pero que el turista nos pueda robar la identificación es ya darle también una identificación al turista muy particular. Y además es muy problemática, porque vuelve otra vez a confrontar el tema de las identidades. Y esto nos lleva a lugares peligrosos en un sentido. Por ejemplo, el candidato a las elecciones francesas del 22, se llamaba, planteaba que la identidad francesa estaba en juego, se podía perder por el aumento masivo de la inmigración. Yo no digo que no sea un problema la inmigración en Francia, como lo puede ser en cualquier sitio. Esto es aparte. Tengamos en cuenta, también decir que no es un problema, pues es fácil, ¿no? Es un problema. Ahora, el tema es, ese problema, ¿qué solución le damos? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo le podemos abordar o no abordar, etcétera? Y ahí cada uno tiene sus soluciones. Pero pensar que te quitan tu identidad, parece que es ya un juego identificatorio y contraidentificatorio que está en esta lógica que estamos hablando de estar favoreciendo estas identidades que muchas veces son ficticias, que no son realmente, que están construidas de una manera muy particular, y habría que ver qué intereses hay en la constitución de ese tipo de identidades, ¿no? Bueno. Entonces, son cosas muy... Por ejemplo, otro tema que a mí me preocupa es el famoso tema de los relatos, ¿no? Ahora se habla, lo escuchamos todos los días, el relato. Yo digo, si solo vale el relato, pues esto es la realidad, no cuenta. Si solo vale cómo la cuentas, pues entonces la realidad tiene poco fundamento. Y sin embargo, estos relatos están generando identidades. ¿Por qué? Porque el tema es cómo lo cuentas y cuánta gente se lo cree. Bueno, ahí está. Y luego, el que se lo cree es el que lo ve. Y esto es muy interesante, porque hay un giro en el famoso dicho que todos conocemos, si no lo veo, no lo creo. No lo creo. Hoy en día, me parece que lo interesante de esto, y se están por eso generando muchas identidades y muchas crispaciones y radicalizaciones que tienen que ver con el tema de los relatos, es al contrario. Es si no lo creo, no lo veo. Y esto es muy importante, porque está la creencia en primer lugar, y hay que pensar cómo se ha generado esa creencia. Claro. Y a partir de esa creencia ya lo veo o no lo veo. Lo cual quiere decir que desde mi creencia estoy escotomizando el mundo de una manera muy particular. Y muy radical. Y me parece interesante tener esto en consideración, ¿no? Primero, lo creo. Y ya depende de lo que crea, veo unas cosas y otras no las veo. Y esto es lo que se pone en juego muchas veces en la confrontación de las identidades, que ven cosas distintas. Yo a veces tengo la impresión, cuando yo leo los periódicos, sobre todo, no entero, pero me leo las cabeceras del Mundo, del ABC, del País, del Marca, y yo digo, pero si son países distintos, ¿de qué países hablan? O sea, es que en cuántas cosas coinciden. Porque, como está el tema del relato, sobre el mismo hecho hay una cosa que dices, no puede ser lo mismo.
Y sin embargo es lo mismo. ¿Qué pasa? Que uno se cree una o se cree la otra. Y si se cree una, a partir de ahí va a haber eso. Exactamente. No va a haber lo otro. Y entonces hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse mucho. Para que eso que nosotros llamamos la singularidad, ¿qué hace uno con los conflictos personales, con los conflictos sociales, políticos? ¿Qué hace uno? ¿Cómo eso uno le puede dar la vuelta? ¿Cómo lo puede encarnar uno? Sin necesidad permanentemente de entrar en determinadas identidades que están francamente construidas. Está bien. Bueno. Querría aprovechar antes de que nos vayamos. Sí, vamos terminando. Si hay tiempo, una pregunta. Estamos llegando ya. Bueno. Está súper interesante. Es del principio de la charla y me da mucha pena que no haya profundizado Adelante. más ahí. En relación a ese término que dijo usted de ¿cómo era? Meteorópata. Meteorópata. Que era un diagnóstico que estaba ahora, que se había establecido. Salió en televisión, ¿eh? Pero entonces, ¿es algo, digamos, oficial o es de una palabra, un palabra? Pero que hay cantidad de personas que cuando leen, si usted tiene A, B, C, D, no sé qué, usted es meteorópata. Fenómeno. Claro. Hay otro, fíjate, otro diagnóstico que me enteré hace, perdón que te tutee. Sí, sin problema. Que me enteré hace 2 semanas por un paciente. Me dijo que, hablándome de otra persona, dice, tiene paz. Y yo dije, como yo era el profesional, digo, joder, preguntarle qué es el PAS, lo tendría que saber yo. Y me dijo, ¿sabe lo que es el PAS? Y dije, pues no. No sé lo que es el PAS, ¿no? Y me dice, son personas con alta sensibilidad. Sí. Dice, bueno. Dice, es que claro, tengo una hermana que le han diagnosticado el PAS y ahora cualquier cosa que le digo o yo hacemos, soy me dice que yo tengo el PAS. Entonces, como soy muy sensible, ojo con lo que me dices. Ten cuidado porque tengo alta sensibilidad. O sea, que ojo, claro, si uno va juntando, esto es lo que un manual que nosotros usábamos, que sigue utilizando, el famoso DSM-3, el DSM-4, que era un manual de trastornos mentales que se hizo estadísticamente. Entonces se juntaban síntomas y a su conjunto de síntomas se les iban dando nombres. Esto es infinito. Esto ahora es meteorópata, pero mañana puede aparecer otra serie de síntomas y se le puede dar otro nombre. ¿Hasta dónde hay? Mi cuestión no era sobre el término, sino lo que le quería plantear era que inmediatamente después, 1 minuto, 2 minutos después, entramos en lo de la IA, que por deformación profesional me interesa mucho más, que en lo de psicología, psiquiatría estoy pelado, pero en lo otro algo más, ¿no? Entonces, y quería preguntarle qué diferencia hay, porque la IA, si se empieza a usar el término meteorópata y empieza la gente a llegar al médico, no, yo es que he leído qué tal, y el médico le recetará no sé qué, seguro, de cabecera o el de tal. Y cada vez habrá más papeles, paper no sé cuánto, y la IA los recogerá. Claro. Y llegará un momento en que la gente, en vez de consultar a un profesional humano, de carne y hueso mortal, se enchufará y la IA le dirá, pues si tiene usted ABCD, usted es meteorópata. Ya sucede. No, ya se usa. Mi cuestión es la siguiente. ¿Por qué es menos malo el que te lo diga un algoritmo no sé qué a que te lo diga un periódico no sé cuánto que tiene tanta o más capacidad de influencia? ¿Por qué es menos malo? ¿Por qué en un caso no nos cabreamos, no nos indignamos? Yo me cabreo mucho cuando la IA dice no sé qué o dice no sé cuánto. Pero ¿por qué no nos cabreamos cuando te lo dice una gran cabecera o 2 o 3? Y es una burrada tan grande como cuando la IA alucina. Yo me cabreo por igual, Yo me cabreo más o menos por igual. Pero tiene toda la razón. O sea, la IA está haciendo lo mismo que la cabecera. Igual, está haciendo lo mismo, está recogiendo. Claro, y lo que sí va a pasar, que ahora va a ser para el público en general mucho más fácil preguntarle a la IA, me pasa esto y esto. Claro. Y la IA te va a decir, pues puede ser tener PAS, o puede ser meteorópata, o puede ser... Y si no estás muy seguro, además la IA, porque conversa contigo, esto es fantástico, quiere que me adentro un poco más en su... Claro. Sí, tú le dices, sí. Entonces, ¿sobre qué? Y tú dices, mira, porque de estos síntomas yo tengo más la del lumbar.
Y entonces la IA te va a decir, si tiene más la del lumbar, y bueno, pues puedes seguir. Claro. Va dando. El tema es que no se pone en juego eso singular que lleva a este sujeto o está sujeto a hacer la pregunta. Lo que... O sea, no pone en juego la responsabilidad subjetiva que pueda tener en lo que está sucediendo. Esto en los temas psicológicos. Si vas y preguntas, como yo preguntaba el otro día, por un tema que no tiene nada que ver con la psicología, que es fantástico, dame el recorrido de las carreteras que van de Aso a Beppu en Japón y por dónde tengo que tirar. Entonces ahí es distinto, no hay nada en juego mío, Claro. más que una información que me evita tenerme que ir al mapa de carreteras y mirar y no sé cuánto. Ahí no entra en juego algo de lo singular mío, como si pregunto, ¿estoy insegura? Pues porque no me quiere fulanito, y entonces me pongo nerviosa, y entonces tengo inseguridad, pero es que a mí me pegaban de chica, pero es que entonces, y entonces va dando unos datos que la máquina devuelve con 2.000, 3.000, 5.000 historias que se pueden ajustar a eso, a los cuales el sujeto dice, pues esto soy yo, esto me pasa a mí. Con lo cual la máquina me nombra y me dice en tanto una totalidad que no es tal. Porque el sujeto no termina justamente por lo que explicaba Javier de las identidades. Además, porque ya tenemos que ir concluyendo. Sí, tenemos que ir concluyendo. Simplemente para terminar, me parece algo muy importante que es que lo que han sido las contingencias de nuestra vida, las marcas que nos ha dejado a cada uno nuestra propia existencia, no las reduzcamos a una categoría, Eso es. ni a una identidad. Que con eso podamos hacer otra cosa y, como decía antes, compartirla. Creo que en esto el psicoanálisis tiene una función importantísima para hacer ese recorrido de esas contingencias y de esas marcas que han determinado la existencia de cada uno, que lo han determinado para que el sujeto pueda hacer algo con esa determinación. Y creo que, en este sentido, creo que la poesía y el arte en general son unas vías especiales y regias realmente para dar cuenta de esta singularidad, de una por una íntimas y extrañas. Creo que ese papel de la poesía y del arte para que el resto pueda acceder a esas contingencias y a esas marcas de cada singularidad es fundamental. Para que esa singularidad no se cree solamente en el autismo de cada uno, que eso pueda tener realmente una proyección que cuestione al mismo tiempo las identidades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.